Hoy vas a descubrir cómo hacer el entrenamiento de running para moto. El entrenamiento de running para moto es una de las opciones que tenemos para realizar el entrenamiento cardiovascular, ya que una de las principales dificultades que nos encontramos es la de no poder o no tener de forma accesible una forma de trabajar cardiovascular que sea exactamente lo más parecida posible al trabajo encima de la moto, como si sucede en otros deportes que sí que pueden entrenar pues nadando, pueden entrenar corriendo, pueden entrenar remando. El principal problema que nos encontramos a la hora de realizar estos trabajos con impacto, como sería la carrera, además con alto impacto, es que suele haber una presencia de lesiones en miembros inferiores como tobillo, rodilla, cadera, debido a caídas y a lesiones debidas a la práctica del motociclismo, que lo que generan es dolor y poder trabajar de una forma incómoda la carrera como método cardiovascular. Entonces es una de las opciones, de las principales causas por las que en algunos pilotos pues se descarta este trabajo a la hora de integrarlo en el entrenamiento. Sin embargo, el punto positivo es que es una disciplina que se suele hacer desde pequeño. Al final es una cosa muy natural del ser humano en la carrera y suele generar bastante adherencia. Hay muchos deportistas de cualquier deporte y pues también en pilotos de motociclismo que la carrera pues es algo con lo que se sienten cómodos, es sencillo de hacer, lo puedes hacer, pues simplemente sales a la calle con un reloj y unas zapatillas de correr, ya tienes todo el equipamiento y suele ser una forma también se ve muy rápido cuando progresas, te sientes, no es como en otro tipo de trabajos en el que tienes que ir más paso a paso. Aquí sí que ves rápidamente tu progreso, si vas bajando los tiempos, si vas consiguiendo aguantar más tiempo. Entonces el que te genera adherencia pues tendrá que ser uno de los motivos por los que quieras incluir el trabajo de running en tu rutina de entrenamiento para prepararte para la moto. Dentro de las cualidades que tiene un entrenamiento cardiovascular encontramos dos principalmente, que son la intensidad y el volumen. ¿Cuándo recomiendo utilizar la carrera o el trabajo de running cuando queramos trabajar de forma cardiovascular? Pues cuando queramos priorizar la intensidad. Para mí, y exceptuando casos muy concretos de personas que tengan mucha experiencia corriendo, que como hemos hablado de la adherencia, al final les lleva a que tengan pues ese bagaje detrás y muchos kilómetros acumulados, solo en esos casos excepcionales recomendaría hacer trabajos de alto volumen, que por ejemplo fueran pues, por encima de la hora o más de 5 o 6 kilómetros, pues todos esos trabajos los recomendaría cambiar en la gran mayoría de pilotos y usuarios de moto a otras disciplinas sin impacto, más ligeras de impacto, como puede ser la bici, que al final es la forma más sencilla de poder hacer trabajos mucho más extensivos, mucho más largos y evitar pues esa apariencia de dolores y de altos impactos que realmente, si no estamos preparados para ello, nos van a generar más inconvenientes que las adaptaciones que nos genera el propio entrenamiento. Sin embargo, es una disciplina muy buena para hacer trabajos de alta intensidad, de corto espacio de tiempo, hacer unas intensidades altas. Y entonces nos permite pues, de una forma sencilla pues, hacer unas series, por ejemplo, de esfuerzos máximos de un minuto y sin, no necesitamos ningún tipo de material ni son intensidades que luego, por ejemplo, la bici, que es el principal símil, las dos principales herramientas que tenemos para el trabajo cardiovascular, son más difíciles. Ya tendría que estar buscando un sitio con cuesta, o si lo hago con una bici estática, no todas las bicis estáticas son capaces de generarme una resistencia para que yo en 30 segundos llegue a una fatiga de 100%. Sin embargo, en la carrera pues es algo más sencillo, ya que puedo controlar mejor mi velocidad. Ahora entonces viene la pregunta, ¿cómo hago ese entrenamiento de running si lo quiero integrar en mi trabajo diario? Bueno, pues tenemos principalmente tres grupos de trabajos. Si eres experto en carrera o tienes mucha experiencia, seguramente sepas que bueno, esto es una forma muy generalista, que luego hay muchos más métodos y que cada uno tiene características muy específicas, pero principalmente tenemos los métodos continuos, que son aquellos que suelen ser los más practicados y son los que tienen adaptaciones quizá más diferentes a las que necesitamos para trabajar en la moto, que son, pues por ejemplo, salgo a correr 20 minutos o salgo a correr 5 o 6 kilómetros o 3, ya habré continuos más extensivos o más intensivos, ¿vale? Que dependerá de la intensidad, como su propio nombre indica, pero la idea es que yo hago todo el rato un esfuerzo continuo, ¿vale? No paro en ningún momento y suele ser de hecho la intensidad la misma, aunque es verdad que lo podemos hacer de forma progresiva o regresiva. Los métodos interválicos
son aquellos en los que hay unos cambios de ritmo. Aquí son más bruscos, no progresivos como podría llegar a ser un método continuo, sino que el caso más claro de un método interválico es el trabajo en formato fartlek, en el que yo hago unos tramos de máxima velocidad y otros tramos que son a trote, son recuperación activa, no llego a parar. Y esa precisamente es la principal diferencia con luego los bloques de repeticiones o comúnmente llamados de series. En las series sí que hay un descanso pasivo, estás parado, puedes estar caminando, pero no se continúa con la carrera durante el periodo de descanso, mientras que en los métodos interválicos sí. Entonces, vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos para que tú te lo puedas llevar de una forma práctica a tus entrenamientos. Los métodos continuos, como hemos dicho, son los que generan adaptaciones más distantes a la práctica del motociclismo. Entonces, como te había dicho, un tipo de entrenamiento continuo que es lo que yo prefiero practicar cuando queramos hacer este tipo de trabajos, es aquel en el que hay una intensidad continua. Entonces, vamos a poner dos ejemplos, que sería el primero, trabajar 25 minutos de carrera con una intensidad progresiva, ¿vale? En la que hay un cambio, por ejemplo, de un 20% de incremento de ritmo desde el principio hacia el final, o también lo podemos cambiar con intentar mantener un ritmo constante, pero hacer un recorrido que sepamos que la parte final es ascendente. Entonces al final generamos esa progresividad por el propio terreno. Así que, por ejemplo, 25 minutos a una intensidad progresiva sería un buen ejemplo, y aprovechando el periodo de tiempo, aquí también es una buena opción integrar tu tiempo de carrera cuando estés en una fase ya de picking, de trabajar exactamente para una prueba, cuando ya has hecho toda tu base antes. Esto no tiene sentido trabajarlo al principio. Y es que, por ejemplo, si tú sabes que tu prueba tiene X vueltas, sabes más o menos el ritmo del circuito y sabes que tu prueba a lo mejor va a durar pues 20 minutos, pues tendría sentido que ya en el mes anterior empieces a trabajar unas sesiones de 20 minutos o el tiempo que dure tu prueba, y lo trabajes a una intensidad relativa, ¿vale? A la carrera, intensidad de carrera, ¿vale? De carrera en la moto, no confundamos con la carrera a pie. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues con medio de un pulsómetro podemos medirlo, o ya sabemos que la intensidad normalmente encima de la moto pues suele rondar entre el 85 y el 95%. Así que hacer 20 minutos a esa intensidad pues sería un trabajo muy específico de lo que luego voy a tener en la moto, aunque ya sabemos que luego encima de la moto yo tengo cambios de intensidad, por eso siempre prefiero los métodos interválicos. Pero bueno, desde una base aeróbica tendría sentido poder hacer una sesión que dure exactamente lo que la prueba cuando ya estoy haciendo esa puesta a punto. Un ejemplo de entrenamiento interválico, pues el mismo tiempo que hemos trabajado en el primer método, podemos hacer los mismos 25 minutos, pero aquí lo que hacemos es alternar fases de ritmo alto con fases de ritmo bajo. Entonces aquí dependerá un poco de tu nivel y tendrás que ir un poco progresando a que tú al principio harás pues a lo mejor 30 segundos de ritmo alto y harás un minuto de trote de ritmo bajo, y luego irás progresando a un formato 1-1, como podría ser un minuto, y luego ya pasar incluso a 2-1. Trabajamos 2 minutos a ritmo alto, 1 minuto de pausa, de bajada de intensidad, ¿vale? Entonces al final es una forma de progresar. Aquí podemos progresar aumentando el tiempo, o podemos progresar cambiando la densidad de ritmo alto a ritmo bajo. Y luego el trabajo de series, yo prefiero trabajarlo, aunque sí que es verdad que podemos hacer un trabajo de bloques, que ahí ya entraría más en una parte continua, pero bueno, que podría ser también repeticiones, que por ejemplo podemos dividir nuestro entreno de media hora en 3 bloques de 10 minutos, ahí sería más un método continuo, pero bueno, está ahí en el límite, lo podemos hacer. Al final no importa qué grupo pertenezca, sino para qué nos sirve, ¿vale? Entonces, aunque ese tipo de trabajos tiene sentido, sobre todo al principio, cuando nuestra capacidad aeróbica pues es más limitada y me cuesta más aguantar tiempos altos trabajando a una intensidad, las repeticiones principalmente las recomiendo utilizar para intensidades máximas, ¿vale? Para trabajos muy anaeróbicos, en los que, pues por ejemplo, nos pongamos una distancia, porque aquí casi que es mejor tener una distancia como referencia que un tiempo para no estar pendiente del reloj, etcétera. Entonces, pues aquí podemos trabajar pues sesiones de las que hago 8 series de 100 metros, incluso un poquito menos al principio, puedo hacer 10 series de 50, ¿vale? Y aquí, pues sobre todo es muy importante el
el calentamiento y que hagamos esto al principio de las sesiones. Luego ya podemos meter algún trabajo de fuerza, sobre todo tren superior, por ejemplo, después de hacer este trabajo, pero que esta sea la parte principal de la sesión, porque si hacemos este tipo de trabajo con fatiga, al final no nos sirve. Una de las principales adaptaciones que tiene este tipo de entrenamientos con sprints es las adaptaciones neuromusculares. Entonces ya sabemos que la fatiga y las adaptaciones neuromusculares nunca se lleva bien. Así que, bueno, tienes 3 ejemplos que te puedes llevar, como pueden ser los 20 minutos de intensidad de carrera, el fartlek, que luego puedes ir progresando, pero puedes empezar con 30 segundos de ritmo alto y 1 minuto de ritmo bajo y repetirlo hasta completar el tiempo objetivo que te pongas. Y las series en las que sí que te fijas una distancia aproximada, que aquí sí que deberíamos trabajar con descansos altos, ¿vale? Aquí se podrían ir descansos por encima de los 5 minutos, ¿ok? En estos casos, el descanso. Pues ya podrías tener 3 ejemplos de sesiones para que no todo tu entrenamiento sea el salir a correr 25 minutos o el correr 7 kilómetros. Por otro lugar, a la hora de hacer el trabajo de carrera, tenemos que tener en cuenta las interferencias que genera el trabajo de fuerza con el de carrera. En primer lugar, siempre recomiendo priorizar la fuerza por el siguiente motivo. La fuerza tiene una interferencia positiva, tiene unos resultados positivos sobre la carrera. O sea, si yo únicamente trabajase fuerza, mejoraría mi carrera y por tanto mejoraría mi capacidad cardiovascular. Sin embargo, si yo solo trabajo carrera, estoy generando una interferencia negativa sobre la fuerza. Perdería valores de fuerza absolutos. Entonces, a la hora de priorizar, pues por eso recomendamos siempre anteponer la fuerza. Por ejemplo, si haces una sesión combinada, hacer la fuerza primero, o si vas a trabajar una sesión de mañana y una sesión de tarde, pues trabajar en la mañana la de fuerza. Aún así, recomendaciones generales para combinarlo, pues intentar separarlo lo máximo posible. Si puede ser en días diferentes, genial. Si tu frecuencia de entrenamiento no te lo permite, porque solo tienes 3 días, por ejemplo, o 4 días para entrenar y no tienes los 7 disponibles, pues habría que combinar. Entonces, trabajar sesión de por la mañana y trabajar sesión de por la tarde. Y si eso tampoco fuera imposible, porque necesitamos trabajar en una única sesión porque tenemos poco tiempo disponible, primero el trabajo de fuerza y luego el de resistencia. Aún así, vamos a ir un poquito más allá y vamos a ir un poquito más concreto. ¿Qué tipos de trabajo se llevan bien, por así decirlo, son amigos del trabajo de carrera? Y también sabemos que hay diferentes tipos de trabajo de carrera. Bueno, el trabajo de hipertrofia, el que está cerca del fallo muscular, es el principal enemigo del trabajo de cardiovascular de alta intensidad, ¿vale? Entonces, siempre que estemos haciendo unos trabajos en los que nos movamos en rangos de hipertrofia, ahí sí que tenemos que intentar separar lo máximo de la carrera. Y sobre todo pues tendría que ser, si no, un ritmo muy bajo, un entrenamiento muy extensivo de baja intensidad, para que no al final genere interferencia negativa sobre ese trabajo de hipertrofia que hemos hecho. Sin embargo, el trabajo de fuerza máxima, ese trabajo de mucha intensidad, suele ser con cargas altas, muy bajitas repeticiones, con mucha repetición entre medias, es el que menos problema me suele dar para luego hacer un trabajo de carrera a unas intensidades mayores. Así que cuando estemos trabajando hipertrofia, mucho cuidado con la carrera, la tenemos que dejar un poquito de lado. Cuando estemos haciendo un trabajo de fuerza máxima, sí que luego le puedo meter un poquito más de carga a la carrera. Así que con esas cosas ya tienes combinadas las 2 partes principales. Ya sabemos que tu entrenamiento se debe basar en estos 2 bloques y siempre dando prioridad a la fuerza, excepto que estés en un bloque concreto porque hayas testeado que tienes que hacer mucho trabajo de cardiovascular en concreto y siempre manteniendo un mínimo volumen de mantenimiento del trabajo de fuerza. Así que espero que te haya servido, espero que hayas aprendido un poquito más sobre cómo trabajar esa carrera, no solo un método tradicional, sino bueno, cómo aplicar diferentes métodos y cómo utilizarlo para mejorar tu pilotaje. Así que solo me queda darte las gracias y ofrecerte mi plena disponibilidad para cualquier duda que tengas o cualquier ayuda que quieras que te pueda dar sobre tu entrenamiento físico. Pues decirte que en mi Instagram, en @fitnessformoto, estaré siempre encantado de ayudarte. Puedes dejar algún comentario también en este vídeo y puedes también escribirme y buscar información en mi web fitnessformoto.es. Por último, abajo en el link de la descripción te he dejado una sorpresa, así que espero que nos veamos próximamente por algún circuito.